Mis hermanos, vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículos 27 al 31. Estaremos predicando en esta tarde. Juan capítulo 14, versículo 27 al 31. Hoy estaremos predicando bajo el título La paz de Cristo. Interesante que había puesto el título y aunque usted no lo crea, no me había dado cuenta del tema, cómo lo habían puesto en los temas que ponen los traductores. Normalmente uso otra Biblia para meditar en el texto y no me había dado cuenta. Que bueno, así que no fue que me copié del título en esta ocasión, aunque en ocasiones pienso que el título ha estado bien. Pero en la paz de Cristo, así mismo es el título del sermón. Dice el versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Esta palabra paz, que en hebreo es bastante conocida, es la palabra shalom. Es una palabra muy utilizada aún en estos días. Usted puede estar entre los judíos y se da cuenta que es una palabra que utilizan constantemente. De hecho, una palabra que se utiliza como un saludo. Una palabra que se utiliza como un saludo. Y es el contexto precisamente de los discípulos de Jesús en este momento. Una palabra muy utilizada. La paz es un asunto que todo ser humano desea, pero parece que no la puede alcanzar. El estado de perfecta paz que experimentó el ser humano, esa perfecta paz que experimentó el ser humano duró muy poco tiempo. Esta paz experimentada por el humano fue solo en el jardín del Edén. Ahí se experimentó una perfecta paz. Pero como nos damos cuenta en el libro de Génesis, duró muy poco. Cuando el pecado entró al mundo, se acabó la paz. Adán y Eva no se podían mirar desnudos. En ese momento se escondieron de Dios porque no había paz en sus corazones. Dentro de ellos estaban en guerra. De hecho, el primer homicidio se cometió ahí en Génesis 4, más adelante. Una vez el pecado entró al mundo, el corazón del hombre cayó en guerra, y no tan solo con él mismo, sino con todo a su alrededor. Ahí nos damos cuenta que Caín mató a Abel. De ahí en adelante, según estaba investigando en la Enciclopedia Mundial, en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a las Naciones Unidas, las Naciones Unidas específicamente, se ha registrado que en los últimos 5.500 años de historia, hecho interesante porque la Enciclopedia Mundial no prevé historia de millones y millones de años, porque no los hay, ciertamente, perdón ese paréntesis, pero es así. La Tierra no debe tener más de 10.000 años, es lo máximo que debe tener. Pero la historia mundial, en los pasados 5.500 años de historia mundial, se han producido 14.513 guerras que han llevado a 1.200 millones de vidas, de muertes en estas guerras. 5.500 años de historia, 14.500 guerras entre naciones. De una manera podemos identificar, entre esos 5.500 años, ellos identificaron solo 292 años sin guerras declaradas. Impresionante.
cómo desde el jardín del Edén lo único que ha habido es conflicto y guerra. Y sabemos que esos 292 años no es que ha habido paz, es que no ha habido guerras declaradas, conflictos declarados. Pero el hombre sin duda ha estado en conflicto aún en esos 292 años. ¿Qué tenían Adán y Eva por la cual experimentaron paz? La presencia de Dios. La relación sin las consecuencias del pecado. La relación con Dios sin consecuencias del pecado. El pecado, mis hermanos y amigos que me escuchan, nos puso primeramente en guerra contra Dios, con nosotros mismos y con toda la humanidad. Si resumiéramos en una palabra lo que el ser humano busca desde el fondo de su interior, desde el fondo de su corazón, es la paz. Aunque a veces no lo identifican así y no lo pueden verbalizar, pero en lo profundo del corazón, la alma del ser humano busca paz. Esa paz que se perdió en el jardín del Edén a causa del pecado. Santiago en capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Nuestro interior, a causa del pecado, está en guerra. ¿Qué es la paz? ¿Cómo el mundo define la paz? En el contexto del mundo, usted ha visto cómo los políticos de hoy día han mencionado mucho esta palabra: estamos buscando paz. Lo interesante es que para buscar paz hay que hacer más guerra, es como contradictorio. Pero eso es un tema de toda campaña política, no tan solo de este presidente, de todos los presidentes. Queremos paz, pero es que como que nunca se obtiene. Claro, en el caso del mundo se define la paz como ausencia de conflictos, ausencia de guerras, ausencia de desacuerdos, de hostilidades, ausencia de disturbios. En el ámbito personal, una vida sin conflicto interno, una vida sin conflicto con otras personas, tener todo lo que necesito, tener ese bienestar con todas las cosas esenciales que debo tener. En una manera así se define la paz. Es una paz definida en base a circunstancias. Algunos, de hecho, enseñan que puedes encontrar esa paz interior, como que es algo que puedes hallar dentro de ti. Algunos psicólogos dicen: la paz interior no depende de factores externos. Esto fue una cita de un psicólogo diciendo: la paz interior no depende de factores externos, sino de la decisión de mantener el equilibrio emocional frente a las situaciones de la vida. Entre las cosas que hacen este tipo de psicólogos, te invitan a practicar el ejercicio de yoga para que encuentres esa paz que está dentro de ti, que practiques la meditación, que seas agradecido y sonrías más, porque cuando sonríes estás más cerca de encontrar esa paz interior. Te dicen frases como esta: respira, respira profundo. No te pongas así, respira profundo y vas a encontrar esa paz. Eso se escucha romántico y bonito, pero la realidad es que, mis hermanos, la paz no está en nuestro interior. La paz viene externamente y solo viene de Cristo. Puede estar en nuestro interior solo por el Espíritu Santo. Dentro de nosotros, en nuestra alma, lo que hay es guerra. Vivimos en un cuerpo afectado por el pecado. El mundo claramente no está en paz.
Cuando vemos todos los conflictos que están pasando hoy en el mundo, hay una conclusión clara. En términos generales, la humanidad no está en paz. Entonces le pregunto, ¿dónde está la paz que Jesús nos dejó? Que acabamos de leer en el texto. ¿De qué paz está hablando Jesús? Hermano, amigo, que me escuchas, ¿tú realmente estás en paz? ¿Vives en paz? Yo les confieso que en esta semana llegué a la conclusión de que ciertamente vivo en mucha ansiedad. Vivo en muchos momentos del día con falta de paz. A lo mejor aquí ustedes son, ¿verdad?, más santos que yo y no les pasa eso. Pero es mi intención, mis hermanos, que reflexionemos profundamente en esto. Reflexionemos. Dios nos va a hablar hoy en su palabra de esta paz de Cristo. Y es necesario que nuestros corazones ansiosos, nuestros corazones llenos de guerra, pensamientos conflictivos, de relaciones conflictivas, los traigamos a la paz de Cristo. Porque es muy probable que tu corazón esté turbado, esté ansioso, preocupado y vivas en constantes conflictos internos con aquellos que te rodean. Y hoy el Señor nos invita a reconocer y confiar en la paz que solo se encuentra en Él. Esa paz que describiremos hoy en 4 puntos importantes. Esa paz que confía en su obra de reconciliación. Esa paz que se goza de su gloria. Esa paz que cree en sus promesas. Y esa paz que proclama su victoria. Describiremos esa paz de Cristo, esa paz que nos está hablando. Nos habla el texto hoy. En el Antiguo Testamento, esta palabra paz es mencionada, shalom es mencionada sobre 200 y pico de veces. Y se usaba en el contexto de los discípulos hasta para saludarse. Y aún todavía hoy esa palabra se utiliza para saludarse, shalom. Esa palabra en el Antiguo Testamento tendía a referirse a la ausencia de problemas, de disputas entre naciones, pero también hablaba, y en su significado espiritualmente, hablando de la ausencia de guerra entre Dios y el hombre. Hablaba también de la presencia de Dios entre el pueblo. Esa palabra se utilizaba para, como decía, para saludarse, y era como decirse: ¿cómo estás en tus circunstancias? Era lo que decían cuando se saludan, shalom, es decir, la frase completa y una pregunta completa: ¿cómo están tus circunstancias? La paz en el Antiguo Testamento es presentada como el resultado de una relación correcta con Dios. Y ahora Cristo claramente nos está dirigiendo a la única manera de tener una relación correcta con Dios. No olvidemos que en el contexto del capítulo 14 Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Sin Cristo no hay relación con el Padre. Cristo está aclarando a los discípulos: la única manera de tener una relación correcta con Dios es a través de mí. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra paz. En el Nuevo Testamento encontramos el vocablo eirene. Uno de los diccionarios bíblicos, me gustó mucho esta definición en cuanto al contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué definición podemos llegar estudiando el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es paz? Y este diccionario bíblico define la paz de la siguiente manera. Dice: el estado tranquilo de la mente,
de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo, luego no teme nada de Dios y está contenta con sus posesiones terrenales, cualesquiera que sean. Aún si vamos al libro de Filipenses, tenemos una definición buenísima ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12, que el apóstol Pablo dice: no lo diga porque tengo escasez, porque he aprendido a vivir en toda situación, a contentarme, a tener lo que necesito, ¿verdad? Parafraseando el texto. Es una definición muy parecida a lo que escuchamos aquí. ¿Cuál es esta paz, mis hermanos, que nos deja Cristo, que es diferente a la paz del mundo, que el texto mismo nos ha dicho es una paz diferente a la paz que tiene el mundo, que es una paz fundamentada en las circunstancias? ¿Cuál es esta paz? Bueno, el primer elemento de esta paz es que es una paz que confía en su obra de reconciliación. Es una paz que confía en su obra de reconciliación. Un corazón confiado en la obra de salvación. Jesús empieza diciéndole: la paz les dejo, la paz les dejo. Esta paz de la que habla Cristo es la paz verdadera, que no se fundamenta en una experiencia humana, en nuestra experiencia diaria humana, debería decir en circunstancias, como he mencionado. Es una paz la cual comienza centrándose con el fundamento de nuestra salvación. En ocasiones usted puede notar que unos países que han entrado en guerra hacen de momento una declaración de paz. Hacen una declaración de paz. Y tiene una fecha esa declaración de paz. Pero se da cuenta que todavía internamente no hay paz. A veces yo estaba hablando el otro día con alguien del país de Venezuela que experimentaron esta situación reciente donde sacan al que era presidente, ¿verdad? Y no voy a decir otras cosas más además de presidente, lo sacan de ahí y algunos hasta frustrados porque dicen: ahora está peor la cosa, a lo mejor, no sabemos. Pero hay una declaración en una manera de una fecha donde se supone que el problema se resolvió, pero a lo mejor esa fecha no representa la realidad de lo que está experimentando la gente ahí. Y en ocasiones usted va a ver un momento donde hay una declaración de paz y usted sigue viendo revueltas, sigue viendo problemas, pero ya esas dos naciones están en paz. Y explico eso para que podamos entender que en nuestras vidas puede existir una declaración de paz oficial, pero no percibirla y experimentarla. En un sentido diario, ¿verdad? No estoy hablando en un sentido pleno, pero en un sentido diario. Va a existir una paz oficial, pero también hay una paz subjetiva que se percibe día a día. Y como dije, desde Adán la humanidad ha estado en rebelión contra Dios. La raza humana ha estado en guerra con Dios, porque todos violan su ley santa, todos terminan negando la gloria de Dios. Por lo tanto son sus enemigos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Jesús a sus discípulos les está dejando la buena noticia de que los enemigos de Dios pueden reconciliarse para disfrutar la paz eterna con Él por medio de la fe en Él. Porque a través de Él, como dice el texto en Colosenses 1:20, Dios a través de Él ha decidido reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y deshaciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Romanos 5:1 Pablo escribe: justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la justificación,
Esa paz oficial, esa declaración de paz es una realidad cuando Cristo nos salva. La rebelión termina. Ya no somos enemigos de Dios cuando nos arrepentimos y ponemos fe en Jesucristo. Oficialmente estamos en paz con Dios. Se acabó la guerra. Gloria sea al Señor. Se perdonan todos los pecados y los que éramos enemigos de Dios nos convertimos en hijos de Dios. Era necesario el sacrificio de Cristo para establecer la paz entre los hombres pecadores y el Dios santo. Porque la justicia y la paz son inseparables, están ligadas. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Con la justificación viene paz, la paz verdadera viene a nuestras vidas. Y esa paz oficial de la justificación produce en nosotros una paz que mencioné ahorita subjetiva, una paz experimentada en el día a día. Pero que, como dije, que en ocasiones no necesariamente es experimentada, a pesar de que oficialmente ha ocurrido. Es como el concepto de santidad posicional. Usted, cuando Dios lo salva, usted es llamado santo, no porque usted es perfecto, es porque Cristo es perfecto y usted está escondido en Cristo. Usted tiene una santidad posicional. Usted es visto como santo porque está escondido en Cristo. La santidad posicional la recibimos en la salvación. Y luego comienza ¿qué? Una obra de santificación progresiva. Vamos salvíficamente, cuando nos ve el Padre, nos ve como Cristo, porque Cristo está delante de nosotros. Pero en el día a día se nos ve en un ¿qué? En un proceso. Pecadores, despojándonos del pecado cada día. Así es con la paz. Los que hemos sido justificados oficialmente estamos en paz con Dios, pero no necesariamente de manera perfecta esa paz está siendo percibida en nuestro día a día. Por eso es que aún estando en Cristo podemos experimentar ansiedad, angustia, incertidumbre. Y esa paz experimentada que debemos experimentar día a día es parte esencial de la vida cristiana. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mis hermanos, la paz de Dios nos protege como creyentes de la ansiedad, la duda, la aflicción. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando usted va a Gálatas 5:22, dice que habla del fruto del Espíritu Santo y usted ve ahí que paz, amor, gozo, paz, paciencia. Es dada la paz, no es algo que tenemos que alcanzar. Cristo nos ha dado paz. Ahora Jesús le dice: mi paz doy, paz les doy. Nos implica que Él es la única fuente de paz. Dios es la única fuente de la verdadera paz. Él es el Dios de paz. Sin Dios, mis amados, no hay paz. Sin la presencia de Dios, solo hay guerra en el corazón, en las relaciones y en nuestro mundo alrededor. Y mismo Jesús contrasta su paz con esta paz del mundo. Dice: yo no la doy como el mundo la da. La paz real, verdadera, no se encuentra en el mundo. El mundo solo ofrece una experiencia temporal, momentánea, como he dicho, que depende de las circunstancias que usted tiene. Usted va a encontrar personas que tienen todo lo material, todo lo que para el mundo representa paz.
Hay personas en este mundo que tienen tantas cosas materiales que 10 vidas no le darían para gastar todo lo que tienen. Y usted mira cómo viven y se da cuenta que están en guerra. Que como que no es suficiente. Algunos aquí podrían decir, si yo tuviera 10 millones de dólares en mi cuenta, yo estaría súper en paz. Me preocupas. Porque no estás buscando la paz de Cristo, sino la paz que está en el mundo. Usted diría, pastor, pero resolvería. Yo tengo la paz de Cristo, pero los 10 millones caen bien. Prueba tu corazón, hermano. Hay un propósito por el cual no los tienes. Hay algo más importante por lo cual no los tienes. Dios está trabajando con tu santidad. Te está haciendo un llamado a confiar en Él. A que tu paz no esté en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, en tu estado anímico, sino en Él. Él es nuestra paz. Hay personas que tienen tantos amigos, tantas relaciones, tantas cosas, y piensan que experimentan la paz, pero la realidad es que no tienen verdadera paz. Un día todos ellos tendrán que reconocer en la guerra que están con Dios. Ellos están en una guerra declarada, la cual desconocen. Amigo que me visitas, que visitas a esta iglesia hoy, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, no has entregado tu vida a Él, tú tienes una guerra declarada con Dios. Tú estás en guerra. No vivas como que estás en paz, porque no lo estás. Estás en guerra. La ira de Dios está sobre ti. Y a pesar de todas las cosas que puedes decir, tener todos los sentimientos que puedes expresar y decirme, pero yo me siento bien. Pero sentirte bien no elimina la guerra en la que estás. Y algún día esa guerra será palpable. Un día enfrentarás el trono del juez de toda la tierra. Y a veces vemos personas viviendo con esta paz del mundo. Y con toda honestidad nos damos cuenta, cuando entramos un poquito más a su núcleo, nos damos cuenta que no hay paz en sus corazones. Por eso viven gastando y comprando un nuevo juguete y comprando cosas, porque hay que apagar esa guerra que hay en el corazón. Por eso las relaciones no funcionan, porque hay guerra. La paz del mundo es solo una ilusión. Es una paz auténtica. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en este texto, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esto nos recuerda cómo empezó el capítulo 14. Si usted se acuerda cómo comienza el capítulo 14, en el versículo 1 dice, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Y aquí le dice además, y ni tenga miedo. Y hay unas promesas que el Señor ha hablado en este capítulo. Empezamos viendo que hay una morada celestial garantizada. Dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay. También le promete a los discípulos y les dice que iba a preparar lugar para nosotros, para ellos, que esto, para todos nosotros, que esto sería a través de su crucifixión. También les promete que de seguro regresará a buscarlos. Nos promete también que estamos seguros en Él porque es el único camino para llegar al Padre. Por tal, estamos confiados de que estamos en el camino correcto. Podemos confiar que en Cristo tenemos la revelación perfecta de Dios. No necesitamos más. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, le dice, Felipe, he caminado contigo todo este tiempo y me dice, muéstranos al Padre. No necesitas más, Felipe. Finalmente nos dice que el Consolador vendría a morar en nosotros, por tal no nos dejaría solos.
estaría con nosotros todos los días. En nosotros mora el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo mora el Hijo, mora el Padre. Y el resultado de confiar en estas promesas que debemos reflexionar, ¿qué es? La paz. El resultado de confiar en estas promesas debía traer a los discípulos paz, el legado de su paz. Y mis hermanos, es un llamado a todos nosotros. Los creyentes debemos apropiarnos de lo que ya se nos ha sido dado, la paz de Cristo. Debemos confiar en su bondad, confiar en sus promesas, en su fidelidad y provisión abundante. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice que por nada estés afanoso, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice por nada. Y nada en el original es nada. Si quieres saber en griego es nada. Por nada estés afanoso. No, pero es que pastor, usted no entiende mi situación. Es que usted no la entiende. Es que te dice, por nada estés afanoso. Se lo digo, mi hermano, he sido puesto aún yo a prueba cuando yo me preparo para predicar. No cree que mi corazón no está siendo sacudido en cuanto a esto. Y todos pecamos de ese afán, de esa ansiedad que nos da cuando vemos cosas que son inciertas, cuando hay cosas que nos van a traer aflicción, dolor, y somos tentados a vivir en ese afán y en esa ansiedad. Pero la guerra más importante ha sido reconciliada por Cristo. La guerra en la que estábamos con Dios era la guerra más importante de la vida, era el problema que teníamos más importante de la vida, y esa guerra fue disipada por Cristo en la cruz del Calvario, por el don de la fe que se nos ha sido dado. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, vuelvo y repito, estás en guerra. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Dios te ha declarado guerra. La paz verdadera comienza confiando en la obra de reconciliación de Cristo. Cada vez que toque a la puerta de tu corazón la ansiedad, reflexiona en que ya la paz ha sido dada. Cristo nos ha dado su paz. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Ya no estamos en guerra con Dios. Cristo hizo todo lo que necesitábamos para estar en una relación correcta, reconciliada con Dios. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, ¿cuál es esta paz? ¿Verdad? ¿Cuál es esta paz que nos deja Cristo? Es diferente a la paz del mundo, ciertamente. El segundo punto es la paz que se goza en su gloria. Esta paz que nos deja Cristo, además de que es una paz que confía en su obra de reconciliación, es una paz que se goza en su gloria. El Señor Jesús le dice ahí en el versículo 28, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. En parte, mis amados, los discípulos estaban atribulados porque sabemos que su fe era débil. Pero también habían unos elementos de egoísmo dentro de toda esta ansiedad y ese corazón turbado. Había egoísmo. ¿Y por qué sabemos que había egoísmo? Y esto es algo que afecta a nuestra paz. Ellos están viendo esto según lo que ellos piensan que le conviene. Ellos están mirando a Jesús, que nos sostiene,
quien nos da las palabras, quien nos protege, quien pensamos que es el Mesías, que nos sentaríamos con Él a reinar de inmediato, se nos va. Una de las cosas que afecta nuestra paz es que estamos viviendo una vida centrada en nosotros y no estamos viendo los planes de Dios y los propósitos de Dios. Los discípulos no estaban viendo claramente lo que Jesús estaba haciendo. No habían entendido en sus corazones, no se habían bajado de su propio trono para entender que esto no se trataba de ellos, sino de la obra que Cristo estaba haciendo, que al final sería el bienestar para ellos, que ellos no lo estaban viendo. Porque esa obra de Cristo sería lo que más le convenía. Pero en ocasiones, mis hermanos, así mismo es nublado nuestro entendimiento de las cosas. Dios está haciendo cosas en nuestra vida que nos están doliendo, que están creando aflicción en nuestra vida, y lo miramos en lo que es mi bienestar y lo que yo pienso que me conviene y lo que yo pienso que es bueno, y me angustio. Pero no estoy viendo lo que Dios está haciendo. No estoy viendo sus propósitos y cómo está cumpliendo sus propósitos. Y esto nos trae falta de paz. El egoísmo, el estar centrado en nosotros mismos. Ellos vieron la muerte del Señor en los términos de lo que ellos estaban perdiendo. Por esto es que el Señor Jesús los reprende y le dice: me voy y vendré a ustedes. Y mire lo que dice después: si me amaran. Es una reprensión lo que el Señor les está diciendo. Y ahí vemos el concepto de amor tan importante, mi hermano. Nosotros decimos amar al Señor. Si lo amamos, Él está primero en nuestra vida. Sus propósitos están primero, no los de nosotros. Jesús los reprende y dice: si me amaran, se regocijarían. Jesús los está llamando a ver la cruz no desde la perspectiva de ellos, que la veían como una pérdida, sino Jesús está diciendo: este es mi llamado, mi propósito se define en esta cruz, mi propósito como redentor, mírenlo como yo lo estoy viendo. Hermanos, en ocasiones experimentamos esa ansiedad, esa incertidumbre, porque no estamos viendo nuestras vidas con los ojos de Dios. No estamos viendo nuestras vidas con la voluntad y los propósitos de Dios. Jesús, en una manera, si entendieran lo que voy a hacer para el bien de sus vidas, si ellos entendieran, estuvieran gozosos, estuvieran contentos: Señor, sé que sabemos que vas a sufrir en la cruz, pero qué alegría que vas a pagar el precio de este maldito pecado. Así nos pasa en muchas ocasiones, hermanos. Estamos ciegos ante lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ha habido dolor en tu vida que Dios ha permitido para traer a alguien al Evangelio. Ha habido circunstancias difíciles que has tenido que enfrentar. Y de momento miras atrás y dices: wow, si yo no hubiera pasado por eso, nada de esto hubiese pasado. Pero qué duro es en el camino, en vez de orar y decir: Señor, yo no puedo ver con claridad, me duele, estoy afligido, pero Señor, permíteme ver tus propósitos, permíteme ver tus planes, permíteme confiar en ti, Señor. Permíteme pasar este trago amargo para luego hacerlo en paz y gozarme de lo que estás haciendo. Nada de lo que está pasando en tu vida, mis hermanos, es sin propósito. ¿Entiende? Tú puedes estar ciego y puedes pensar que no hay ningún propósito ni ninguna razón, pero yo te garantizo que nada de lo que está pasando en tu vida es sin propósito. Y asimismo, el Señor está atendiendo a los discípulos, haciéndoles entender que deberían estar llenos de gozo.
si me aman, entienden lo que estoy haciendo, que voy al Padre para enviarte mi Espíritu Santo, si entienden lo que es ser morada del Espíritu Santo, estarías contento, estarías gozoso. Por eso le dice más adelante en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Es mejor tener al Espíritu Santo adentro que Jesucristo fuera. Si entendiesen esto, ustedes estarían gozosos. Después de su humillación en la encarnación, Jesús anhelaba ir al Padre. El Hijo de Dios dejó su gloria que no podríamos describir, donde experimentaba esa perfecta comunión en su gloria. Se hizo hombre. Dice MacArthur que cuando Cristo fuera exaltado a la diestra del Padre, su ministerio sería vindicado eternamente por Dios. Su exaltación sería la culminación de la aprobación del Padre a su vida y muerte en la tierra. Cuando los discípulos estaban en esta tristeza, en esta turbación, no estaban viendo, no tenían deseo, era lo que Jesús les está diciendo. Además de que no están confiando, no están viendo las cosas como yo las veo. Esto les conviene, el Espíritu Santo va a venir. Pero había un elemento en el hecho de que ellos no podían anhelar la gloria de Cristo. Ellos no estaban anhelando la gloria de Cristo. Por eso Jesús les dice, y dice el texto, ustedes se regocijarían porque voy al Padre. Esto implicaría a Jesús estar en toda su gloria con el Padre. Jesús sabía que el Padre los resucitaría de los muertos y sería sentado a su diestra en los lugares celestiales, puesto, como dice el texto en Efesios, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, no solo en este siglo, sino también el venidero. Esa afirmación que para algunos pareciera molestosa, que dice el Padre mayor es que yo, inspirada por el Espíritu Santo. Y es una frase que lamentablemente muchos falsos maestros han tergiversado para en una manera explicar que el Señor, Jesús es inferior ante el Padre. ¿Cómo es posible llegar a esa conclusión después de estudiar el libro de Juan? Es imposible. Si tú llegas a esa conclusión, tú no has estudiado el libro de Juan. Y una regla de hermenéutica es que tienes que estudiar el contexto. Por tal, tienes que estudiar el contexto inmediato y tienes que estudiar el contexto más amplio del libro. Y Jesús lo que ha dicho en todo el libro, que es Dios. Lo que significa es que requiere que analicemos la frase y estudiemos y digamos, ¿por qué Jesús dice el Padre es mayor que yo? El Señor aquí no está hablando de su naturaleza, de su esencia, de su sustancia divina. Él está hablando de su papel sumiso durante su ministerio terrenal. En ser y esencia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son eternamente iguales. Pero en papel, en su función como persona de la Trinidad, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre en la encarnación. Por eso hay dos términos que a veces son un poco complejos, pero necesarios. Cuando usted escucha, y ya hemos hablado de la Trinidad y hemos explicado este misterio a través de los textos que habíamos tenido anteriormente. Pero hay dos palabras importantes cuando usted mira lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Usted dice, ahora se puso esto complicado. Bueno, cuando usted mira ontológicamente la Trinidad, lo que está hablando es de su sustancia, de su esencia. El ser Dios es igual en poder y gloria, comparten los mismos atributos las personas de la Trinidad. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo son dignos, todopoderosos,
son omniscientes. O sea, los atributos en su esencia es lo mismo. Por eso Jesús ora en Juan 17 y dice, dame la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ontológicamente son iguales. Ahora bien, cuando hablamos de la Trinidad económica, está hablando precisamente de los roles de la Trinidad. Son palabras complejas, no se asuste con ellas. Ontológica está hablando de la esencia, el ser de Dios. No hay diferencia en las personas de la Trinidad. Pero cuando hablamos económicamente y decimos esa palabra, usted rápido va a los números, pero lo que implica en los roles de la Trinidad, ahí sí hay diferencias. Cada miembro de la Trinidad tiene un rol particular. El Padre es quien escoge, el Hijo es quien ejecuta el plan de redención y el Espíritu Santo quien nos preserva en la salvación. Y dentro de esos roles sí existe una jerarquía. Pero no está en juego la Trinidad ontológica, no está en juego el ser de Dios. Sujeción no implica inferioridad. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 11, versículo 3, hablando del liderazgo del hombre en la casa, dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Si yo les digo a ustedes, las mujeres son inferiores a los hombres, ¿qué usted me diría? No, las mujeres no son inferiores a los hombres. Como humanos somos iguales. De hecho dice la palabra que ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay griego. Delante de Dios todos somos iguales. Claro, los que somos creyentes, estoy hablando en ese contexto. Que unos son hijos y otros son creación. Pero como humanos somos delante de Dios igual. ¿Y por qué el apóstol Pablo usa esto? Porque de una manera está diciendo en la Trinidad económica, vemos roles y vemos una jerarquía. No significa que en esencia es menos, sino que en su rol como persona del Hijo se somete al Padre. No implica que es inferior para nada. Hay una jerarquía en el matrimonio, pero no hay diferencia en valor. Solo que el rol es diferente. En el momento en que Cristo está hablando esto, lo está hablando como Mesías, como un humano que iba a morir por nosotros, que tenía que someterse al plan del Padre, a este plan de redención del Padre. Y sería el Espíritu Santo quien preservaría, quien mora en nosotros y nos dirige, nos preserva. El Hijo aún dijo en algún momento, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el plan de redención es dirigido por el Padre, como persona de la Trinidad. Compartía el pastor Sugel Michelén y decía, imagínese que yo venga el día de hoy, le decía a su iglesia allá en IBCJ, y le decía, imagínese que yo venga el día de hoy y les diga, hermanos, quiero aclarar algo, el Padre es mayor que yo. Todos ustedes se reirían, dirían, no se rieron, pero no se atrevían, dirían, ¿qué está tratando de decir? Bueno, todos dijeron, eso es claro, eso no está ni en discusión, no tienes que decirlo. Todos sabemos que el Padre es mayor que tú. Eso te dice algo importante. Jesús ha dicho que es Dios y ahora está aclarando el rol como hijo. Dice, el Padre es mayor que yo. No sería necesario decirlo si es un hombre, solamente un hombre. Pero como es Dios y está hablando en su aspecto, en su rol como hijo, como Mesías, estaba dejando eso claro como hijo. La persona de la Trinidad, el Hijo, cubrió su gloria con el velo de su humanidad. Decidió someterse como un siervo a la autoridad del Padre, y eso lo vemos en Filipenses. Claramente nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Vemos la ontología, vemos ontológicamente es igual a Dios, la misma sustancia.
Dijo, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y cuando, y aclaro, cuando habla que se despojó, no es que se despoja de su ser, de su esencia, se despoja de su gloria. En una manera de su gloria, en el aspecto que es cubierta, añade humanidad a su gloria. No puede ser vista, es velada, básicamente. O sea que no es que se despoja de ser Dios ni de su esencia, y toma forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que en ese sentido Jesús está diciendo claramente, hablando como Mesías, como hijo, en el plan de redención. Y si los discípulos de Jesús lo amaban realmente, debían estar felices por su retorno al Padre. ¿Por qué? Porque ahí estaría la gloria que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La verdadera paz, mis hermanos, se goza de la gloria de Jesucristo. La gloria de Cristo es nuestro bien. También esa paz verdadera nos lleva a nuestro tercer punto, la paz que cree en sus promesas. La paz que cree en sus promesas. Y dice, se lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Al menos ya en varias ocasiones ha afirmado enfáticamente esto en el capítulo 14. Primero le dijo, crean en mis palabras. Crean en mis palabras. Vuelve y le dice, y se lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean. El Señor les deja claro a ellos que los discípulos deben creer en sus promesas, deben creer en sus palabras. Y una de las cosas que afecta a nuestra paz, mis hermanos, es que no creemos en las palabras del Señor. No creemos en las palabras del Señor. Los discípulos estaban teniendo este mismo problema. Habían creído claramente y dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente. Habían recibido, estaban claros que era el Mesías, pero estaban dudando en sus corazones, en sus acciones. Y Jesús les está fortaleciendo su fe y les está diciendo, lo voy a decir ahora para que cuando suceda estén claros y confiados. Mis hermanos, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos en paz. Es necesario que cada uno de nosotros, cuando nos encontremos en ansiedad, meditemos en las palabras de nuestro Señor. No hay nada que no esté escrito. Lo que nos va a acontecer, los sufrimientos, las aflicciones, todo eso ha sido dicho por el Señor. El Señor Jesús dijo, tendréis aflicción, pero que confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos dijo que iba a estar en nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, ciertamente. En cada momento vemos cuán amorosamente va preparando a los discípulos, diciéndole todo para que ellos puedan confiar. Nuestra paz, mis hermanos, para percibir esa paz de manera diaria debemos confiar en las promesas de nuestro Señor. Y cada vez que nos encontremos en estos momentos en estos momentos de ansiedad, debemos traer la palabra del Señor a nuestros corazones para ser fortalecidos en nuestra fe. Nuestra fe en el Señor debe ir en aumento, va en aumento. Nosotros debemos vivir aumentando nuestra fe. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe, hermanos? Concentrados en su obra, concentrados en su palabra, concentrados en sus promesas, alabándolo. Hermano, en ocasiones nosotros vivimos aumentando las evidencias de por qué estar afanados. Y de una manera práctica, en estos días hablaba con alguien que me decía, mira, me tuve que desconectar del media y de toda esta cosa. Un hermano que está en todos estos temas de inmigración,
la situación compleja, y cada vez que escuchaba un programa más y se llevaron a fulano y pasó lo otro, empieza a acumular evidencia. ¿Para qué? Para la ansiedad. Somos expertos en eso. Acumulamos evidencia para estar ansiosos. No, me pasó esto, y si viera lo que me pasó hoy, y si viera lo que le pasó a fulano. Hermano, empieza a acumular evidencia para que cada día percibas esa paz del Señor. Empieza a acumular evidencia de las promesas y las bondades de Dios sobre tu vida. Alábalo. Cuando pasen las cosas, alábalo. Haz registro de eso en tu mente y en tu corazón. Señor, tú no me has dejado. Señor, tú me has sostenido en los peores momentos que yo he podido pensar que he tenido. Señor, yo en ningún momento he estado en un lugar donde tú me has sostenido y me tienes en el lugar correcto todo el tiempo. Nuestra paz se fundamenta en esa esperanza, en esas promesas que tenemos en Cristo. A veces algunos con el tema de las noticias, no, y qué pasará, se acabará el mundo, nos tirarán bombas aquí en este país. Yo no sé, hermano. Yo solo sé una cosa: si me muero hoy, me voy con Cristo, y si Cristo llega antes, me voy con Él. Amén. Amén. Hemos confiado en el Señor. Caminemos con confianza, gozándonos en esa paz que se nos ha sido dada. El mundo no la puede experimentar, pero nosotros sí. Cuando no estás experimentando esa paz, tu fe se ha debilitado. Fortalece tu fe. Fortalécela con la palabra del Señor. Trae esas promesas diariamente. Ora por ellas. Tráele a tus temores, a tus pensamientos ansiosos, tráele la palabra verdadera del Señor. Lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. En nuestro último punto, la paz, esta paz que Cristo nos ha dejado, es una paz que proclama su victoria. Proclama su victoria. Señor Jesús le dice: no hablaré mucho más con ustedes. Aquí no está hablando de que no va a hablar en este momento, sino que le queda poco tiempo, está a horas de la crucifixión. Y dice: porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Aquí es mencionado en Juan por segunda vez, príncipe de este mundo. En este caso, la palabra mundo no se aplica a todo lo creado, sino al sistema y el orden social que gobierna. Todos debemos saber que Dios permite a Satanás dirigir este sistema y este orden mundial que está en rebelión contra Dios. Pero Dios es el Rey del universo. Dios está en control de todas las cosas. Decía Martín Lutero: Satanás es el demonio de Dios. O sea, no está haciendo todo lo que él desea. No, Dios está en control aún de lo que le permite hacer a Satanás. Jesús, ¿qué está viendo Jesús en este momento cuando dice porque viene el príncipe de este mundo? Jesús está viendo a personas como Judas, como los judíos, como los soldados romanos. Está viendo que están siendo operados. De hecho, Judas fue poseído por Satanás. Están siendo operados como títeres para cumplir los propósitos de Dios. Y el Señor Jesús está preparando a sus discípulos, le está diciendo: lo que ustedes vean que va a pasar, se lo estoy diciendo de antemano para que estén en confianza. Y les estoy diciendo: Él no tiene nada en mí. Todo lo que está pasando, sí, Él está impulsando a los judíos, está impulsando a los romanos, está impulsando a Judas para entregarme. Pero esto Él cree que es el plan de Él, pero es el plan del Padre. Nosotros vamos a ver que este mundo se está poniendo cada vez más complicado, con más situaciones, pero nosotros estamos confiados en sus palabras. Aún nos dice en Mateo 24, nos habla aún cuando nos habla si les fuera permitido engañar a los escogidos, lo cual nos dice lo opuesto, que no podemos ser engañados. El Señor nos va a sostener, mis hermanos.
El Señor nos va a sostener, debemos confiar en Él y debemos proclamar su victoria. Jesús les está diciendo a ellos: ya tengo la victoria, ya tengo la victoria. Satanás está pensando que está ganando, que está adelantando terrenos, pero la realidad es que no. Satanás ha perdido. La cruz destruyó a Satanás, la resurrección destruyó a Satanás. Satanás tenía un conflicto con Jesús desde antes de nacer y por eso trató de dañar la simiente, mezclando a las naciones, tratando de mezclar Israel con otras naciones. No tan solo eso, cuando nace Jesús, mueve el corazón de Herodes para matar a todos los niños, para matar al Salvador. Satanás lo encuentra en el desierto para tentarlo. Satanás quería ciertamente matar a Jesús y se le está dando. Y es tan tonto que piensa que se le está dando en sus términos, pero no. El que piensa que es títere termina siendo el títere de Dios. Dios lo está usando para su gloria. Dios lo está usando para su gloria, donde entregaría a su Hijo para el perdón de los pecados. Satanás, pensando tendría éxito, ya está en la cruz, ya está casi muerto, lo tengo listo, pero solo estaba acabando su propia tumba. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Dice en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquello que pasó en el jardín del Edén, cuando el hombre entró en guerra con Dios, por el pecado, Cristo, el segundo Adán, estaba trayendo esa paz que fue perdida en el jardín del Edén. En ese round final, Cristo vence. La declaración enfática que tenemos aquí es una declaración muy importante, que lo que está diciendo Jesús, Él no tiene nada en mí, es enfático, nada tiene en mí. Y es un modismo hebreo que puede implicar reclamaciones legales contra Jesús. Jesús está también, cuando dice esto, está diciendo: tengo una vida perfecta, el acusador no tiene de qué acusar. Mis amados, Satanás tiene mucho de qué acusarnos. A nosotros sí. Tiene mucho de qué acusarnos. Pero no tiene nada de qué acusar a nuestro Salvador. Por eso Jesús tuvo una victoria arrolladora. 1 Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Termina Jesús diciendo: para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. La muerte de Cristo es la prueba final para el mundo de su amor al Padre. Cristo nos vuelve a mostrar la evidencia del verdadero amor en la obediencia. Por eso dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús es el ejemplo de esto. Jesús ha sido obediente al Padre. La muestra de amor es que ha cumplido el plan de redención completamente, perfecto, a cabalidad, exactamente como el Padre le mandó. Y ahí termina Jesús: levantaos de aquí. Aquí terminamos la narrativa y nos damos cuenta que salen del aposento alto, ahora van en camino hacia Getsemaní. Amigo que me escuchas, que estás entre nosotros, no puedes experimentar paz sin Cristo. No la vas a encontrar dentro de ti. El Señor nos ha dado a los cristianos el ministerio de la reconciliación. Lo dice en 2 Corintios 5:18. Dice: y esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
¿Sabes por qué predicamos tanto a Cristo y el mensaje de las buenas nuevas? Porque eso es nuestro ministerio. Nosotros predicamos el mensaje de paz. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice más adelante que le gritamos al mundo: reconcíliense con Dios. Si estás aquí sin Cristo, estás en guerra. Reconcíliate con Dios. Solo a través de Cristo. Y mi hermano, ¿por qué no experimentas esta paz que Cristo ya nos ha dado? Es oficial en nuestra vida que nos ha dado oficialmente, y que en ocasiones en el día a día como que vivimos más en angustia. ¿Por qué no experimentamos esta paz a diario? Confía en su obra de reconciliación. No hay nada ni nadie que pueda acusarte delante de Dios. Cristo pagó, Cristo es nuestra paz. Gózate en su gloria, que tu vida se trate de glorificarlo cada día, porque está sentado a la diestra del Padre en su trono de gloria. Cree en sus promesas, trae su palabra a tu memoria cada día. Sigue aumentando la evidencia que habla de su amor por ti y de sus promesas, y proclama la victoria de Cristo sobre el pecado, que era aquella que realmente te tenía en guerra. Esta noche, antes de su muerte, el Señor le promete paz a sus discípulos atribulados. Pero esta paz, no olvidemos que es una promesa a cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nos podemos regocijar. Y cuando toque a la puerta el afán, no estemos afanosos por nada, sino que traigamos nuestras peticiones delante de Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mente en Cristo Jesús. Y esta frase final, guardará nuestros corazones, es como que hace una guardia, es como si tuviéramos muchos militares protegiéndonos. Hace una guardia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Mis hermanos, para finalizar, en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Números, en Números 6:24, encontramos lo que es esta bendición sacerdotal. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Los judíos decían esa bendición sacerdotal, y para ellos eso era solo una sombra de lo que vendría. Pero para nosotros ya no es una sombra. Nosotros vivimos en la bendición del sacerdote celestial. El Señor hizo resplandecer el rostro de Cristo sobre nosotros y tuvo de nosotros misericordia. Y el Señor alzó su rostro sobre nosotros y nos dio paz. Es una realidad. Vive cada día en esa paz que Cristo ya nos ha dado. Gloria a su nombre, oremos. Padre Santo, gracias, Señor, porque hoy hemos meditado en esa paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por trabajar con nuestros corazones atribulados, Señor, ansiosos por tantas cosas. Padre, perdónanos, Señor, cuando se nos olvida que no estamos en guerra, Señor. Estamos en esa paz de Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día a luchar contra el pecado, a luchar contra la angustia, recordando tu palabra, recordando tu obra de reconciliación, confiando en ella, Señor, recordando, Padre Celestial, que tú has proclamado victoria. Al final, cuando terminamos de leer tus palabras, Señor, recordamos, como dice tu palabra, que somos más que vencedores, Señor, por Cristo Jesús. Que asimismo cada día acumulemos evidencia de esa victoria, de tus promesas, para vivir una vida con la paz, no como la del mundo, sino con tu paz, Señor. Y que así podamos predicar esa paz a aquellos que nos rodean. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.